Es médico especialista en nefrología. Es profesor máster medicina integrativa, investigador y docente en áreas cardiovascular, hipertensión arterial y renal, conferencista y divulgador en el ámbito de la medicina integral y riesgo vascular renal, máster en terapia neural y odontología neurofocal por la Universidad de Barcelona, neural terapeuta, experto en neuromedicina del estrés, psicoterapia humanista integrativo con terapia neural, experto en microscopio de campo oscuro, experto en coherencia cardíaca y biofeedback, experto en micronutrición. El doctor Torrijos es parte del equipo científico de la compañía y es el que utilizamos para habla hispana. Él está en España. Si haces un googleo del doctor Torrijos, te va a salir como es uno de los mejores nefrólogos del país y estamos muy contentos de tenerlo hoy aquí en el entrenamiento y de aprender de él. Doctor Javier, ¿cómo está usted? Miguel, qué placer que te he visto ahí. Estoy encantado de hacer este entrenamiento porque va a ser un entrenamiento intensivo y yo sé que hay muchísimas personas ahí que se conectan por primera vez, así que fabuloso. Así que vamos ahí a por ello. Y nada, si queréis empezamos ahí porque tengo muchísima información para dar a todo el equipo, a toda la tropa. ¿Qué os parece si comparto pantalla? Adelante, doctor. Bienvenido. Ahí Adelante, con doctor, Tran, puede ¿no? compartir. Sí, sí. Adelante, doctor. Venga, vamos allá. A ver qué tenemos. ¿Vemos por ahí? Perfecto. Ya. Venga, vamos a la siguiente. Esta siempre la pongo un poquito. Enhorabuena primero a todos los que se conectan por primera vez para unirse a este proyecto. Es un proyecto muy especial. La compañía, yo me di cuenta que se dio cuenta de esto hace mucho tiempo. Es como si hubiera leído el futuro, ¿eh? Entonces yo, desde mi experiencia como médico en el hospital, fíjate que todo el mundo quiere estar mejor, quiere estar en forma, quiere estar sano, pero ¿qué ocurre? Y esto lo estoy ahí en la práctica observando y lo comento con mis compañeros y siempre lo cuento, que cada vez hay más problemas, hay más enfermedades, hay más listas de espera, hay más sintomatología, más quejas y entonces hay que preguntarse por qué. Hay algo que está fallando, hay algo que no estamos haciendo bien y a veces lo básico es, fíjate, esta mañana hablaba con un paciente que estaba muy metido en la medicina integrativa y estaba de acuerdo en que a veces tenemos que ir a lo básico, evitar la enfermedad. Y fíjate que hay ciertas recomendaciones muy interesantes. Aquí añadiría pues un estilo de vida tranquilo, con reposo, dormir bien, hacer ejercicio y cuidar muy mucho el tema de la alimentación, de la nutrición, a ver qué es lo que estamos haciendo. Fijaros que ahí esa pirámide que he puesto a la derecha quedó totalmente desfasada, lo hemos visto recientemente después de muchos años con la que yo estudié como médico, ¿no? Y entonces tenemos que dar importancia a ciertas cosas en los macronutrientes, como son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, pero cada vez tenemos que dar mucha importancia a la micronutrición. La micronutrición son las vitaminas, las minerales, la fibra y los fitonutrientes, que son los antioxidantes. Fijaros cómo en esta diapositiva vemos que ya no tenemos que pues, cuestionar nuestra alimentación con las calorías, porque podemos obtener igual caloría y una alimentación de la izquierda sin vida, sin frecuencia, sin vibración, y la de la derecha es una alimentación saludable, con lo cual necesitamos dar otra importancia. Y esta la he puesto porque a nivel de macronutrición cada vez es más importante las grasas saludables. Fijaros cómo el porcentaje va aumentando y el de hidratos de carbono va cada vez disminuyendo. ¿Cómo podemos adentrarnos en este proyecto? Pues observando la micronutrición. ¿Y qué es lo que obtenemos en los pacientes cuando analizamos el estado micronutricional? Fijaros, todo esto es realmente aplastante. Tenemos carencias de ácidos grasos esenciales con un desbalance. Ahora lo vamos a ver. Carencia de vitaminas, de minerales,
Estamos ácidos, carencia de neurotransmisores y aminoácidos, y estamos llenos de tóxicos, toxinas, permeabilidad intestinal, inflamación y radicales libres, ¿vale? O sea que esto es importante a nivel micronutricional. ¿Cuál es la pirámide real que estamos observando en la población? Pues que consumimos muchos alimentos procesados y ultraprocesados. Además, comemos muy poquito pescado saludable, pequeñito, que nos va a proveer de un ácido graso fundamental, que es el omega 3, con vitaminas y minerales interesantes, importantes. Estamos en ese sentido muy desbalanceados. Consumimos muy poca fibra, muy importante y necesaria, como vamos a ver luego, y esto se da a nivel mundial en todo el planeta. Además, consumimos pocas frutas y pocos vegetales, y esto nos aporta vitaminas, minerales y antioxidantes. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos desequilibrados, estamos desbalanceados en cuanto a ácidos grasos, en cuanto a la fibra intestinal, la microbiota, que son los microorganismos que se alimentan de esta fibra, y en cuanto a micronutrientes. En este sentido hablo de vitaminas, minerales y antioxidantes. El proyecto de la compañía habla mucho del desequilibrio, del desbalance, como vamos a ver ahora. Todo esto, todas esas alteraciones micronutricionales llevan a lo que conocemos como inflamación crónica de bajo grado, silenciosa. Fijaros que esto con el tiempo pueden desarrollar todas estas patologías que veis alrededor. Lo que tenemos que hacer es detectar esto lo antes posible para evitar llegar a toda esta sintomatología y toda esta patología. Además, todo esto va a provocar un estrés oxidativo. ¿Esto qué significa? Que el cuerpo se va a llenar de tóxicos, de radicales libres que no es capaz de eliminar, de detoxificar. Fijaros a lo que conlleva. No me daría tiempo a nombrar todas las patologías relacionadas con esto. Ahí vemos una celulita a la izquierda que está bonita, redondita, y después, a medida que se va atacando por estos tóxicos, estos radicales libres, se va destruyendo y se va produciendo este estrés oxidativo. Con el tiempo producimos las sintomatologías y la enfermedad. La historia de los ácidos grasos es ya antigua, y sobre todo el tema del equilibrio entre omega 6 y omega 3, que son dos ácidos poliinsaturados que son esenciales. Fijaros cómo en el siglo XIX existía un equilibrio perfecto, 1:1, omega 6, omega 3. A medida que va pasando el tiempo, pues va percibiendo un poquito de desequilibrio. 3:1, pero todavía eso está muy bien. Posteriormente 4:1, y a medida que va pasando el tiempo, cada vez existe más desequilibrio a favor del omega 6, que luego vamos a ver que tiene un carácter proinflamatorio. Y posteriormente, pues actualmente podemos ver desequilibrios 25:1 o más. O sea que yo he visto mayores desequilibrios en las personas. ¿Por qué es importante estar equilibrado en el omega 6 y el omega 3? Porque afectan estos ácidos grasos, afectan a órganos muy importantes, no solo articulaciones, músculos, la piel, las uñas, el cabello, etcétera, sino que afecta a todos los órganos. Pero fijaos qué importante: al sistema nervioso, al cerebro, la retina, y la función cardíaca y la función vascular. Fijaros que estoy hablando de los ácidos grasos relacionados con la membrana celular. Y si la célula no tiene unos buenos niveles y un buen equilibrio de estos ácidos grasos, fijaros, es una célula que está rígida, que está dura, no permite que entren los nutrientes, no permite hidratarse y no va a permitir tampoco la expulsión de tóxicos. Esa célula no va a funcionar bien, el órgano va a disfuncionar. Sin embargo, si tenemos unos buenos niveles y un buen equilibrio, pues esa célula va a estar bien nutrida, se va a hidratar bien y va a eliminar todos los tóxicos. Ese órgano va a funcionar adecuadamente. Imaginaros que esto ocurre en cualquier órgano del cuerpo: el hígado, el riñón, el pulmón, el cerebro, etcétera. Con lo cual es fundamental tener unos buenos niveles y un buen equilibrio. Ahí tenéis las dos cadenas importantes de estos ácidos grasos. A la izquierda, el omega 6,
cuyo máximo representante es el ácido araquidónico, que tiene un carácter proinflamatorio. Cuidado que el ácido araquidónico se necesita, pero en un cierto nivel. Cuando se manifiesta niveles altos y de manera crónica, aparecen todos estos efectos proinflamatorios perjudiciales. Y a la derecha vemos la cadena del omega 3. Y de esta cadena, los más importantes, las fracciones más importantes son EPA y DHA, con un carácter antiinflamatorio, ahí con todos los mecanismos bioquímicos posteriores que aparecen ahí, que no vamos a nombrar. Estas cadenas se pueden elongar más, ¿vale? Desde el principio del alfa-linolénico, estearidónico, hasta EPA, DHA. EPA y DHA son los más interesantes, los bioactivos. Y fijaros que se obtienen del mar, a diferencia de la cadena inicial, que es menos interesante, que se obtiene de la Tierra. Con lo cual, estos últimos sería necesario tener unas buenas concentraciones. Y fijaros los beneficios del omega 3 en cuanto a la fracción EPA y DHA, con su carácter antiinflamatorio relacionado con temas cardiovasculares, inflamación, artritis, problemas de la menopausia, enfermedades autoinmunes y la fracción de HA que tiene más predisposición a corregir temas neurales, cerebrales, el sistema nervioso, la retina, prevención del deterioro cognitivo, memoria, concentración, etcétera, temas de visión. ¿Qué sería bueno? Sería estar en esta franja de color verde con unos buenos niveles de omega 3 y un buen equilibrio. Y para conseguir pasar del estado proinflamatorio a este estado inflamatorio, antiinflamatorio tan saludable, necesitamos cumplir ciertos requisitos. Necesitamos que el equilibrio omega 6, omega 3 esté por debajo de 3,1 y que el índice de omega 3, o sea, en los niveles de EPA más DHA, estén por encima del 8%. Pues bien, para obtener estas concentraciones necesitamos unas dosis determinadas interesantes de ácido graso omega 3. No sirve dosis pequeñitas, necesitamos sustancias de calidad y de suficiente cantidad. Mi pregunta y la pregunta que os hago es, ¿necesitamos suplementos? Pues hay algo muy interesante. En medicina siempre tenemos un diagnóstico para hacer un tratamiento. O sea, siempre necesitamos saber, el médico necesita saber, el paciente necesita saber. Si implicamos al paciente en el conocimiento de todo esto, vamos a tener una mayor motivación de esta persona. Y la única manera de saber si necesitamos o no es hacer un perfil de ácidos grasos en la sangre. La compañía pues nos lo puso muy fácil con el test. Todos estos test no se realizan en los centros médicos, en el hospital habitualmente. Esto se trata de otro tipo de análisis, no es un análisis convencional donde aparece la glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, etcétera. No, sino que es un test de ácidos grasos, a ver cómo está, y se realiza de forma muy sencilla. Este test tiene base científica, se comenzó a hacer hace muchos años cuando empezaron a descubrir todos los beneficios del omega 3 a nivel cardiovascular en los países nórdicos. El test se realiza en casa, se gestiona de manera independiente y los resultados son anónimos. ¿Esto qué significa? Que nadie se entera del resultado, solo tú. Ni el laboratorio en el que se analiza lo sabe, o sea que no sabe quién eres. Y esto se realiza a través de una prueba sencillita que es la punción del dedo y se analiza la sangre seca, incluso con el móvil lo puedes obtener. Bueno, ahí vemos se ve pequeñito, un resultado, un ejemplo de un análisis donde te sale diversos ácidos grasos. No es necesario gran cantidad, o sea, con todos estos es suficiente. Supone más del 90 y pico % del resto de ácidos grasos, o sea que es una muestra totalmente representativa. Te saca grasas saturadas, omega 9, omega 6 y omega 3. Y vemos como en este caso, fijaros cómo esta persona está, en cuanto al omega 3, tiene como importante menos 92%, o sea, está muy bajito de EPA, está bajito de DPA, también muy interesante, y
También bajito de DHA. Pues ya sabemos lo que necesita esta persona, aparte del resto de ácidos grasos que nos dan también información. Aquí, por ejemplo, le faltaría omega 9 también, aceite de oliva, ¿vale? Y vemos también cómo está el omega 6, el ácido araquidónico, que está por encima de lo recomendado. Muy bien, pues con este test, que es fundamental, esto también es una marca, un sello de la compañía, porque lo que se está ofreciendo es primero saber cómo estás para después actuar. Y esto os lo cuento porque yo también durante años he estado pues tomando cosas sin saber. Y a veces uno se gasta el dinero y bueno, pues a base de errores uno aprende también. Entonces, en este test vais a recibir diversos indicadores de cómo están vuestros niveles de ácidos grasos y vuestro equilibrio. Fijaros, uno de los indicadores es el valor de protección. Todos estos indicadores se calculan, pues, con los ácidos grasos que os he mostrado, sobre todo con niveles de omega 3 y de omega 6, donde se establecen cocientes. Por supuesto, si tenemos unos buenos niveles y un buen equilibrio, esa persona va a estar más protegida. Imaginaros que esa célula va a funcionar mejor a cualquier nivel de cualquier órgano, de cualquier tejido, con lo cual incluso pues va a funcionar adecuadamente. Imaginaros el sistema inmunológico con los macrófagos, los neutrófilos, los leucocitos, los linfocitos, etcétera. O sea, nos van a defender mejor y vamos a estar mejor y más protegidos. Otro indicador es el índice de omega 3, fundamental. Esto aparece en muchos estudios científicos, ¿no? Donde se ve la suma del EPA y DHA. Y ahí vemos que esta persona está totalmente, pues, con un índice muy bajito, recomendado, como es dicho, por encima del 8%. Es el que nos va a proteger, nos va a permitir estar en un estado antiinflamatorio totalmente beneficioso. Otro indicador fundamental es el equilibrio de omega 6, omega y omega 3, ¿vale? Que calcula el cociente entre ácido araquidónico y EPA, totalmente desequilibrado. Aquí 47,1, cuando lo interesante es por debajo de 3,1, como os he comentado antes. Podemos imaginar que si los niveles de ácidos grasos que son poliinsaturados están bajitos, predomina la rigidez de la célula, de la membrana celular. ¿Por qué? Porque va a predominar seguramente pues, ácidos grasos saturados y la membrana está más rígida, más pétrea, con lo cual pues, esa célula no va a ser flexible, no va a circular a través de los vasos sanguíneos, no va a alimentar bien los órganos, etcétera, con lo cual va a ser perjudicial. Y cómo no, como afecta a las neuronas del sistema nervioso, la fuerza mental es fundamental. Fijaros cómo las neuronas están rodeadas de ácidos grasos. La vaina de mielina, fundamental para la conducción, para la prevención del deterioro cognitivo. Todos estos indicadores y además el ácido araquidónico aparecen en el test. Esto lo obtendréis. Fíjate, la curiosidad es que el ácido araquidónico en verde aquí tiene que estar ni bajo ni alto. Tan malo es que esté bajo o que esté alto. ¿Por qué? Porque el ácido araquidónico se necesita pero en su justa medida, como una inflamación aguda. Cuando realizamos el test en más de 1,5 millones de personas desde que se comenzó a hacer, pues esto es a nivel mundial un desequilibrio, un desbalance del 97%, es aplastante, con lo cual, fijaros la cantidad de personas que podríamos detectar para evitar que lleguen a procesos de patología física ya y de sintomatología. ¿Por qué? Porque todo esto está oculto. Hay personas que aparentemente se encuentran bien, los análisis están bien, pero después detectamos esto y se llevan una sorpresa porque podemos mejorar cosas. Incluso podemos obtener personas que, doctor, yo no me encuentro bien y los análisis están perfectos, los análisis del hospital. Y cuando hacemos este tipo de análisis descubrimos que hay algo que no estamos realizando, sobre todo a nivel de medicina convencional, con lo cual es una herramienta fabulosa, complementaria, necesaria. ¿Vale? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es corregir todo esto. Entonces, aquí tenéis el Balance Oil. El Balance Oil es una fórmula especial, es una botellita ahí con el líquido. Yo siempre lo digo que no es
simplemente un líquido. Es vida, es metido porque cuando cogemos, extraemos el ácido graso del pescadito, se introduce en la botella, pero una vez que se extrae, necesitamos que siga manteniendo la vitalidad y para eso se necesita la presencia de antioxidantes, de polifenoles. Si no, pierden la eficacia, pierden la vitalidad. Entonces ahí está el 40% del aceite de oliva que tiene pues esta presencia de polifenoles. El pescadito, pues puro, cogido en máxima calidad, aguas profundas, o sea que está todo de manera natural. Y ahí tenéis los miligramos del producto, que son unos miligramos que seguramente os llamen la atención porque son muy buenas cantidades. Fijaros como el EPA es de 1.300 miligramos y el DHA casi 700 miligramos. O sea que necesitamos estas cantidades para ser eficaces, para que tengan eficiencia a la hora de prevención, porque si no, no es suficiente, no sirve, no funciona, como está ocurriendo muchas veces. Los que nos dedicamos ahí a la medicina integrativa sabemos que necesitamos más dosis para que funcione la cosa, ¿vale? Aparte de las fracciones del omega 3, pues tenemos vitamina D, que es liposoluble, que se potencia su absorción también, la vitamina E, también con efecto antioxidante y sobre todo la presencia de polifenoles. Ahí tenemos la ficha técnica al completo, ¿vale? Pero fijaros, sobre todo yo os llamaría la atención sobre la presencia de los polifenoles del aceite de oliva y las buenas cantidades de EPA y DHA que os cuento que son seguras, estudiadas en publicaciones científicas que se pueden dar muchísimas más dosis con toda seguridad. Muy bien, se hicieron estudios relacionados con el Balance Oil para ver si mantenían esta estabilidad para que no se oxidara, que consiguió pues unos resultados fabulosos, el mayor tiempo que no estaba oxidado. De esta manera se mantiene pues fresco, mantiene la potencia, evita que se enrancie, ¿vale? Para proteger ahí, que se absorba adecuadamente y evite el estrés oxidativo. La propuesta es mantenerlo cuando hacemos el análisis y vemos nuestro resultado. 120 días, 120 días, ¿por qué? Porque es la vida media del glóbulo rojo. Estamos haciendo la extracción de sangre y estamos con una sangre seca analizando la presencia de ácidos grasos en este glóbulo rojo que dura 120 días. Esto significa que no influye si en la noche anterior hemos cenado mucha grasa o no, sino que estamos analizando la media de duración del glóbulo rojo. Y esa es la propuesta para poder volver a repetir durante 120 días de consumo cómo está en estos momentos, cómo hemos conseguido equilibrar. Fijaros que en beneficio de todos los órganos tan importantes, ¿verdad? La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria ya ha conocido desde hace mucho tiempo los beneficios del omega 3 y hablaba de sus bondades en cuanto a mejorías en la visión, la función inmunológica, a nivel cerebral, a nivel cardíaco. Bueno, incluso ha habido pues investigaciones médicas donde hay indicación también, por ejemplo, en pacientes hipertensos, para dislipemias, principalmente hipertrigliceridemias. Y ahí está una diapositiva con todos los sellos de calidad. Ahí, pues no vamos a detenernos, ahí casi no me cabe en la diapositiva y ahí los podéis ver. El producto es algo que se merece, pues, desde los pequeños hasta los más grandes, porque cada uno, pues, en su estado, en su ámbito, lo va a necesitar. Fijaros, el bebecito que empieza a formar el sistema nervioso, el encéfalo, el tronco cerebral, el sistema inmunológico está creciendo, mamá que está ahí con el bebecito también desde los principios del embarazo, a medida que vamos creciendo a nivel cerebral, el enfoque, la memoria, los abuelitos también que están con el sistema inmunológico, el corazón, las articulaciones, todos se merecen el producto. Incluso fijaros aquí los deportistas como son uno de los mayores consumidores, ellos saben que necesitan gran recuperación, hay estudios científicos donde mejoran la resistencia, la oxigenación, disminuyen el dolor, mayor recuperación y ellos no pueden perder el tiempo, necesitan productos que sean buenos en cantidad y en calidad. O sea que ellos también son protagonistas del consumo. Con esto os quiero decir que, fijaros, pongo aquí un protocolo de salud.
El Balance Oil forma parte del protocolo de salud. Es un ingrediente del protocolo de salud donde además existen otros productos para mantener este equilibrio. Fijaros que el equilibrio es una palabra que a mí me sirve también para el día a día de la vida, el equilibrio en todo, equilibrio físico, emocional, relacional, todo. O sea, que no solamente a nivel de salud, sino en todo. Pero él es el buque insignia de la compañía, sobre todo con el Balance Test, que nos va a decir si necesitamos el producto. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del resto de ingredientes de este protocolo de salud, y algo muy importante es el intestino, donde el intestino también nos va a permitir mantener un estado antiinflamatorio fundamental. ¿Qué es lo que nos hace inflamación a nivel intestinal? ¿Qué es lo que nos provoca? Ahí lo veis a la derecha. La presencia de tóxicos, químicos, medicamentos, alimentos procesados, antibióticos. ¿Y qué es lo que nos protege? Al contrario de todo eso, pues tenemos la alimentación con verduras, hortalizas, comida fermentada, y fijaros, el tema de la fibra, que es fundamental. Mantener un intestino saludable es importantísimo, y cada vez hay más ensayos clínicos, más estudios clínicos, donde no solamente es una barrera intestinal donde vas al baño o no, no, sino que existen diversos ejes, por ejemplo, el eje intestino-cerebro, el eje intestino-hígado, el eje intestino-piel. Hay muchos ejes, y manteniendo un intestino saludable se sintetizan sustancias muy importantes, como por ejemplo los neurotransmisores, entre otras, que ahí los veis. Y los neurotransmisores o neuromediadores o neuromoduladores tienen muchísima importancia en nuestra vida, en nuestras emociones, pensamientos, en nuestras acciones. Fijaros ahí como cuando nos levantamos por la mañanita necesitamos iniciar con adrenalina, con la noradrenalina, posteriormente la dopamina, y ya por la tarde-noche la serotonina, todos con sus acciones diferentes. Incluso necesitamos, fijaros, para estar relajados, el GABA, para estar motivados, para estar felices con el sueño. A la izquierda, en esta diapositiva, os he querido poner un intestino con una barrera, una mucosa sana, donde permite la absorción de nutrientes de manera adecuada. Y a la derecha, a consecuencia de desequilibrios, estrés, mala alimentación, medicamentos tóxicos, etcétera, se produce una alteración en la barrera, se produce una separación, una disbiosis, una hiperpermeabilidad. ¿Y esto qué hace? Que se absorban elementos que no son adecuados. Si esto ocurre así, pues vamos a tener problemas, enfermedades, sintomatología, patologías, etcétera. Fijaros como un dolor de cabeza podría venir de un problema intestinal, una migraña, dolor articular, problemas cutáneos, enfermedades inmunológicas, todo esto. La propuesta sería el Cinobiotic, con diversos componentes de fibra que tienen la posibilidad de actuar desde diferentes mecanismos para obtener mejores resultados. Uno de ellos es el almidón resistente, que contiene almidón, pero está cristalizado, no se digiere, y tiene un efecto prebiótico. ¿Qué significa el efecto prebiótico? Pues que cuando lo consumimos, esta fibra prebiótica, las bacterias se alimentan de ella, se produce una fermentación, y las bacterias producen lo que se llama unos posbióticos. Estos posbióticos, fijaros qué nombres: butirato, propionato, acetato, son muy beneficiosos para la absorción de minerales, para mantener la mucosa adecuada en la barrera intestinal, que no se hiperpermeabilice, y una buena inmunidad. Fijaros qué importante la presencia de fibra prebiótica. Otro compuesto es la inulina de la raíz de la chicoria. Ahí veis la imagen, que tiene fructo oligosacáridos, fructano. Es una fibra funcional que es muy bien digerida. Otra es la cáscara de psyllium. Fijaros cómo la cáscara necesita agua. Toda la fibra necesita mucho agua. Por eso recomendamos que cuando se consuma fibra consumáis mucho agua.
la goma guar también, la avena y que tiene beta-glucanos de avena. Ojo, el beta-glucano de avena que también se utiliza para controlar los niveles de colesterol porque disminuye la absorción de colesterol y aumenta la conversión del colesterol en ácidos biliares. Como veis, la fibra es mucho más allá de preguntar a la persona si va bien al baño o no. ¿Por qué? Porque tiene buenas perspectivas para evitar los picos de azúcar, que evita la producción de insulina, controla el peso, aumenta la saciedad, para disminuir el apetito y también, por lo que hemos dicho, los betaglucanos de avena controla el colesterol. Por lo cual, aparte del efecto de tránsito, pues sirve como detoxificador, como efecto prebiótico de alimenta a las bacterias. Las bacterias las tenemos que tener contentas, felices, que se alimenten bien para que produzcan sustancias posbióticas. Y también tiene un efecto la fibra antioxidante. De esta manera podemos conseguir el consumo recomendado que se necesita, que también a nivel mundial pues hay bastante deficiencia. Ahí tenemos la ficha técnica por 2 cucharadas, 12 gramos, ¿vale? En todos estos productos que hemos comentado y abajo tenemos los sellos de calidad. Ahí vemos 12 gramos, fijaros que os he comentado que se necesitaban entre 25 y 35 gramos al día, ¿vale? Ahí cada uno puede ir calculando pues lo que vaya necesitando, empezando de menos a más. Otro punto importante son la presencia de vitaminas, minerales y antioxidantes. Ojo que esto que os estoy comentando del protocolo de salud para mí es un básico. Los ácidos grasos, vitaminas, minerales, antioxidantes, la fibra y después el tema que diremos al final. Es básico, ¿vale? Tenerlo bien para poder tener éxito. A ver, ¿qué se ha ido por aquí? Bueno, pues entonces ya tenemos ahí un plato bonito que tiene vitaminas, que tiene minerales, verduras, hortalizas, qué bonito, ya estamos contentos y lo hemos conseguido, pero hay algo que tenemos que saber, que cada vez los suelos están más empobrecidos, cada vez se recogen las frutas y las verduras antes, porque en toda la cadena del transporte se necesita cogerlo antes de que hayan producido los nutrientes. El estrés crónico consume vitaminas, minerales y antioxidantes y el ritmo de la vida también produce inflamación, estrés y desgaste. ¿Esto qué significa? Que una verdura de ahora no tiene los mismos nutrientes, ni minerales, ni vitaminas que una verdura de hace años. Con lo cual, ¿es importante la suplementación? Pues ahí lo veis, que sí, que necesitamos no solamente la cantidad, sino en calidad. La calidad es importante. Fijaros en esta gráfica cómo el estrés, que es una patología que está al día totalmente y cada vez tenemos más presencia de ello y va a ser, bueno, pues el problema del futuro, donde tenemos que en la fase de resistencia, que es el estrés crónico, el importante, el que más nos deteriora, tenemos mucha producción de radicales libres y tóxicos y aquí fijaros cómo estamos consumiendo muchas vitaminas, minerales y ácidos grasos, con lo cual una persona en estrés necesita suplementar sí o sí y muchas veces corregimos el estrés con esta suplementación. Y de esto han aparecido estudios clínicos ya desde hace mucho tiempo con la necesidad y los beneficios de las vitaminas y los minerales, sobre todo últimamente, fijaros, de la vitamina D, ¿vale? También para la prevención del deterioro cognitivo y cada vez salen por temas cardiovasculares y a nivel global. Un mineral que también últimamente ha estado muy de moda ha sido el magnesio, también en temas emocionales, mentales, depresivos, etcétera. Y además, en esta también os la he querido poner porque la síntesis de todos estos neurotransmisores importantísimos, aparte de tener un intestino saludable que pueda absorber todo lo que estamos consumiendo, también los ácidos grasos, es que la síntesis de ellos necesitan también la presencia de vitaminas y minerales, con lo cual precisamos también de toda esta suplementación. También os he querido poner la importancia del hígado para la detoxificación fundamental. Una de las claves de la medicina integrativa es estar bien limpio, detoxificado. Bueno, ahí está la propuesta con el STEM, que tiene lo que hemos comentado, las vitaminas, los minerales, pero también
contiene otras sustancias que solamente voy a nombrar así rápidamente, como es la curcumina, que ya sabemos que tiene efecto antidepresivo, antiinflamatorio, neuroprotector. Cada vez vemos también muchos beneficios. La presencia de betacarotenos, que son estos pigmentos que la naturaleza utiliza para protegerse de las radiaciones del sol oxidantes. Y nosotros utilizamos todas esas sustancias para proteger, fijaros, sobre todo para el ojo. Ahí tenemos la luteína, zeaxantina, betacarotenos, etcétera. Fijaros cómo es importante todos aquellos que estamos con el ordenador, con la luz, todo eso, o sea, que nos protege. Otro compuesto es el extracto de té verde, el extracto de olivo, el extracto de licopeno, de brócoli, de algas, o sea, que todos estos antioxidantes. Bueno, otro producto también muy importante de moda es la presencia de la coenzima Q10, ¿eh? Muy ahí relacionado con la célula y con una organela que todos conocemos, con la mitocondria necesario, la coenzima Q10 para la creación de energía en forma de ATP. ¿Vale? Y de nuevo también el Extend, que tiene lo que hemos nombrado antes, estos beta-glucanos de avena muy interesantes para el tema del colesterol y antioxidante. Por último, y no menos importante, siempre me encanta el tema de los trastornos del ánimo, porque el ánimo también produce estrés, también produce inflamación y también altera nuestra vida y es fundamental. Y cada vez estamos viendo a nivel escalar cómo pasamos del estrés a la ansiedad, a los trastornos ansiosos, hasta que estamos quemados. Necesitamos contrarrestar todo esto. Las consultas ya desde hace tiempo están muy relacionadas con los problemas del estrés y el tema de la depresión. Fijaros qué estadística aplastante a nivel mundial. Aquí también nadie se libra y esto lo estamos viendo cada vez en las consultas. Yo el día a día pues personas con estrés, con ansiedad y cada vez están con más necesidad de antidepresivos, ansiolíticos, etcétera. Entonces ahí tenemos esta propuesta, el Viva, también que cierra el círculo con este protocolo de salud donde estamos equilibrando todo y también a nivel emocional y a nivel mental. En realidad, el Viva se trata de un nootrópico. ¿Y qué es un nootrópico? Pues es un nutriente que mejora y potencia el rendimiento cerebral de manera natural, ¿vale? Actúa a nivel cerebral. Se trata, fijaros, qué flor más bonita, la flor del azafrán. Ahí, fíjate, la naturaleza nos regala esta belleza ahí con esos estigmas de los cuales, ahí lo vemos, se extraen unos compuestos bioactivos, como es las crocetinas, el safranal, las crocinas, la picocrocina, con efectos a nivel emocional. Entonces, la ciencia, pues, concentra y extrae para que se produzca pues un producto que es el Afrón, que contiene pues todos estas sustancias bioactivas necesarias para contrarrestar todo esto que he dicho, pues el estado de ánimo, el descanso por la noche, el estrés, la ansiedad, el estado depresivo, todo esto. Fijaros que la sustancia viva también actúa de nuevo, os recuerdo la presencia de todos estos neuromediadores relacionados con las emociones también y nuestros pensamientos, fundamental. La sustancia también actúa sobre un factor neurotrófico muy importante para la estructura y la plasticidad de la neurona. ¿Y para qué es importante la plasticidad? Porque la plasticidad nos va a ayudar a contrarrestar todos los desafíos del día a día, que es lo que llamamos estar con una buena resiliencia, adaptarnos a los eventos vitales. Además, ya os he comentado que cuando conseguimos contrarrestar todos los efectos mentales y emocionales, estamos disminuyendo la inflamación, disminuyendo el estrés oxidativo, mejorando los niveles de neurotransmisores y mejorando la plasticidad. El Viva, aparte del Afrón, que son todos estos compuestos bioactivos, pues también nos trae unas vitaminas relacionadas con el sistema nervioso, como es la vitamina B, C y unos minerales también relacionados con todo ello. Y ahí vemos, por último, la ficha técnica del compuesto, donde
tenemos la cantidad por 2 comprimidos o con 8. Con 2 está bien. O sea, que hay estudios clínicos donde se ha visto beneficios con solamente 2 comprimidos que se pueden repartir, pues dependiendo un poquito de las necesidades de cada persona. Uno por la mañana y noche, 2 por la mañana o 2 por la noche, dependiendo si queremos estar mejor por la mañana, por la noche, el sueño, etcétera. Incluso se puede subir. ¿Vale? Pero ya os digo que hay estudios clínicos que con 2 comprimidos es suficiente para estar mejor, reducir ese cansancio, no estar tan fatigado, ese bienestar, ese estar, venga, adecuado ahí por la mañana, ¿no? Sin estar cansado y haber dormido mejor por la noche. Y ahí tenemos, por último, pues los sellos de calidad del producto. Y ya para terminar, pues os pongo ahí pues todo el equipo del protocolo de salud con el Balance Oil, el Extend, el Cinobiotic, el Viva y por supuesto el Balance Test, que es bueno, el magnífico, que es el que trae un poquito el balance y nos dice, oye, que vamos a hacer un proyecto donde vamos a decir, a ver cómo estás. Y no te vamos a engañar, va a ser algo honesto, es una prueba honesta, ¿vale? O sea que va a ser una prueba que nos va a motivar porque si tú estás ahí de esta manera, te voy a ayudar a corregirlo. Pero por supuesto, y arriba, tenerlo presente que se trata de un cambio de estilo de vida, no es dar por dar un suplemento, es queremos que estés bien, pero necesitamos tu ayuda, necesitamos tu colaboración para que hagas un cambio de estilo de vida. Pues a lo mejor necesitas mayor hidratación, mayor deporte, mayor reposo, alimentar de una mejor manera. ¿Pero por qué? Porque esto es lo que vas a obtener si lo consigues. Lo que estamos observando ahí en medicina convencional no funciona. Entonces, esta es otra visión importante desde la base, ¿vale? Prevenir antes de que ocurra alguna cosita. Y esto es el éxito, lo estamos viendo. Así que ahí tenéis toda la información y el objetivo es el equilibrio en todo, en el omega 3, en la microbiota, con el tema de la fibra, las vitaminas, minerales, fitonutrientes y por último también el descanso y el estado emocional. Y con esto termino. Hemos sido Muchas muy gracias. ágil, pero es que quería dar muchísima información. Muchas gracias, doctor. Doctor, yo aprendo cada día más cuando lo escucho. Me imagino que cuando uno está en balance y ahora tomamos los productos de Sankey, los postbióticos, etcétera, que los resultados todavía son mucho mejores. Sí. Fíjate que esto es un básico, cosas, pero esto es básico, porque hemos visto que a nivel micronutricional esto es lo que necesitamos como desde el comienzo, este equilibrio, para que es a nivel celular. La célula necesita que esté bien, que esté ahí con esa energía. Pero el doctor Torrijos, entre algunas de sus, el doctor trabaja en 2 hospitales muy importantes en España, en Madrid y en las Islas Baleares, pero está disponible para que si lo quieres tener en tu grupo, para un entrenamiento para tu grupo, lo podemos utilizar, coordinarlo con los directores de ventas de tu país, los de España o los de México o los de Estados Unidos, preguntan, le piden al doctor y el doctor con mucho gusto puede hacer un entrenamiento de todos, de uno o de varios productos solo para tu grupo. Muchas gracias, Torrijos, y nos vemos pronto. Venga, un abrazo, 900 conectados, un placer, qué Sí, éxito. muchas gracias, doctor. Excelente participación y bueno, ya vieron. Bueno, tenemos la oportunidad de tener entrenamientos exclusivos con el doctor, lo podemos coordinar con muchísimo gusto.